El limbo de las convicciones humanas. Ciencia o religión. En la vida hay varios temas que son objeto de una gran discusión, ya sea porque están inmersos en situaciones que tienen que ver con la salud, la moral, la justicia, etc. Sin embargo, hay un tema que en los últimos años ha sido objeto de grandes críticas, opiniones e inclusive ha generado innumerables debates sobre ello. En efecto, se trata sobre la religión versus ciencia. En los últimos años es muy frecuente pensar que la ciencia es de alguna manera enemiga de la religión. Una prueba de ello son los múltiples debates que se han venido suscitando para poder explicar los orígenes de la vida y del universo. En estos debates y discusiones la evolución es un tema que se lo cita obligatoriamente. El hecho es que tal vez este es el arma más fuerte que la ciencia tiene para explicar el origen de la vida. Sin embargo, por otro lado, tenemos una gran fuerza que está centrada en que el mundo y todo lo que conocemos es producto de un diseñador, de Dios precisamente. Es un hecho que la vida tal y como la conocemos es tan perfecta que resulta difícil creer que la naturaleza misma es la encargada de generarla, y que en, y que esta, y en esta parte es donde radica el problema. Al ser todo tan perfecto y diseñado, la ciencia no ha podido aún dar una explicación exacta de lo que sucedió en los inicios de todo. Existen varias teorías que se han generado para poder dar una explicación racional y lógica y con argumentos realizados a base de pruebas. Sin embargo, ni una en efecto tiene total validez. La humanidad ha sido partícipe de varias contradicciones sobre estas interrogantes sobre el origen, y la mayoría aún creemos que aquella teoría darwiniana no puede convivir con aquellas concepciones religiosas, como el creacionismo o el llamado diseño inteligente, que no han sido inculcadas por nuestra familia, pero últimamente esto ha estado cambiando, y ya no es raro ver personas que pueden creer en las dos convicciones o explicaciones sobre el origen de la vida. En esta parte daré mi punto de vista basándome en los pilares de la religión y la ciencia para poder decidir sobre qué es más fácil de concebir, si la explicación científica o la creación sobre el origen de la vida. Para algunos les resultará más fácil creer en la ciencia y para otros en la religión. Sin embargo, tampoco hay motivo para permitir que la religión forme parte de un sistema de enseñanza, sino más bien lo mejor sería que expliquen a las personas que las dos pueden convivir y tomar parte de cada una para hacerle un bien al mundo, dejando así la rivalidad de una con la otra. Mientras que la religión se basa en el conocimiento revelado recibido directamente de la divinidad por medios que no pueden expresarse a través de la razón, la ciencia produce conocimiento sobre la naturaleza, y para ello se basa en la observación, la experimentación, la discusión y el razonamiento lógico. Aunque las religiones pueden cambiar, su naturaleza revelada les impide evolucionar, mientras que la ciencia sí lo hace, encontrando explicaciones nuevas y mejores que continuamente sustituyen a las antiguas. Los dogmas religiosos, en cambio, son verdades eternas que no pueden ser refutadas, y basta el simple hecho de creer, es decir, de tener fe. Mientras que la religión se basa en la fe, en la ciencia el escepticismo es un valor central. Para ser largo se requieren necesariamente pruebas convincentes. Por ello, una educación científica que fomente el escepticismo puede chocar con la formación religiosa que valora y promueve la fe. Mientras que la ciencia se limita a estudiar el mundo natural, la religión no abarca no solo el mundo físico. Como dijo Craig, que la religión es una fuerza tremenda, porque fue la primera en darle una explicación a la humanidad sobre el origen. Además de esto, trató de explicar lo espiritual. Para fines científicos no hay razón para suponer que exista más allá del mundo físico. La ciencia es por necesidad naturalista, y de entrada desecha cualquier suposición que involucre fenómenos sobrenaturales. Su principal teoría es el Big Bang, el origen de todo, explicando que en el principio no había nada, a más de una masa de densidad incalculable que estalló y dio lugar a la formación de todo lo que conocemos ahora. A pesar de ello, Craig discute esta idea preguntándose, ¿cómo va a ser posible que todo se formó de la nada y que luego pasó a formar parte del mundo que lo conocemos? Entonces la idea
Entonces la ciencia se está contradiciendo, atribuyendo cualidades infinitas para la explicación del universo, sabiendo que este infinito solo es una paradoja para las matemáticas al tratar de conceptualizar algo que no lo pueden concebir, simplemente dándole el nombre de infinito. Dicho esto, es evidente que Craig lo atribuye todo a la existencia de un creador. En realidad la ciencia y la religión no son enemigas, aunque sí son distintas y quizá en gran medida incompatibles, lo cual no quiere decir una, que busque eliminar una a la otra. A pesar de esto, aquí entra un concepto en el cual hacen hincapié Christopher Hitchens y Craig, argumentándolo de la siguiente manera. Por el lado de Craig dice que la moral es una consecuencia evidente de la existencia de un Dios, porque su base principal es hacer el bien. Entonces no es una moral distorsionada, sino estructurada en base a los mandamientos. Mientras que Christopher Hitchens argumenta que la moral es el resultado de la evolución, donde el hombre siempre trató de encajar en una sociedad para de esta manera convivir y dejar descendencia. Dicho esto, para mi manera de ver la moral se va formando desde que nacemos. Aquellas primeras reprendidas de nuestros padres y el prevaleciente anhelo de encajar en la sociedad. Pero creo que la moral recae sobre la razón. Al referirme a la razón, también me enfoco en lo que dice Krauss. La razón es lo que dictamina nuestro accionar y no es necesario ser creyente para poder actuar de manera correcta dentro de la sociedad. Haciendo hincapié en sociedad, quiero recalcar que todos hemos sido parte de una notoria evolución de la misma en distintos aspectos, pero hay uno en los que también divergen la ciencia y religión, y se trata de la orientación sexual. Un ejemplo de esto es que antes la gente común pensaba que la homosexualidad es una representación y obra del mal, que es algo realmente malo, que va en contra de todo lo que Dios nos enseñó. Pero por otro lado, la ciencia lo explica como algo natural que se da en diferentes clases de animales. En fin, quiero dejar en claro que todo lo dicho no tiene una posición preferencial frente a si es más fácil creer en la religión o en la ciencia, sino más bien hago un enfoque a que estas dos son una realidad y que hay que aceptarlas. Ninguna podrá erradicarse jamás debido a muchas razones que no son necesarios citarlas, porque son por demás evidentes. Cada una de ellas tiene su lado positivo y su lado negativo, pero al ser parte de la sociedad en que vivimos debemos aprender cómo convivir con ellas. Tenemos que pensar que las dos tienen su sustento, la religión y la ciencia, y que cada persona se encuentra en libre albedrío sobre su orientación preferencial. Sin embargo, yo tengo mis convicciones, mi formación y mis creencias muy firmes. No me califico como receptivo frente a todas las ideas y posturas que me fueron expuestas. Sin embargo, sigo creyendo fervientemente en la existencia de un Dios. Es real y mi accionar y mi manera de pensar seguirá manteniéndose enfocada en este tema inconcebible. La iglesia no está dentro de mis concepciones, sin embargo tengo mis propias convicciones, y así será porque algo es evidente, el bien y el mal existen, y yo quiero siempre accionar para bien. Muchas gracias.